Mi sistema hombre lobo. Capítulos 1551 al 1560. Capítulo 1551, una vieja historia. Aunque ninguno estaba seguro de si la historia de Steve les daría las respuestas que buscaban o explicaría por qué habían sido enviados a esa época extraña, los tres escucharon con atención. Lo que realmente querían comprender eran las luchas de los hombres lobo que los precedieron, la historia de su especie, las raíces de su sufrimiento y cómo todo ello había conducido al mundo que conocían. Steve comenzó su relato desde el momento en que se separó de Jack. Había reunido a un gran número de hombres lobo que compartían sus ideales y decidió regresar al antiguo campamento, el lugar que una vez había llamado hogar. Encontrarlo no había sido difícil. El campamento se ubicaba en la misma región de antes, en lo alto de las montañas. La cima no era la más alta de las vecinas, pero tenía algo especial, una niebla constante, un anillo de nubes humeantes que la rodeaba como un sudario. Ocultaba la verdadera cumbre, escondiendo lo que se extendía más allá. Para los humanos comunes, la escalada habría sido imposible. Pero para los hombres lobo, con su resistencia, fuerza y garras lo suficientemente afiladas como para perforar la piedra, no representó ningún desafío. Escalaron los escarpados acantilados con facilidad, impulsándose cada vez más alto hasta atravesar la niebla. Fue entonces cuando la fortaleza oculta quedó al descubierto. La cima de la montaña no era solo un pico, sino una meseta hueca, excavada en una cuenca natural. No era como una cueva que se adentraba en la roca, sino más bien como si un enorme trozo de la montaña hubiera sido arrancado, dejando un amplio espacio abierto. La luz del sol se filtraba desde arriba, iluminando un extenso asentamiento construido en la propia piedra. Enormes formaciones rocosas formaban muros y terrazas naturales, con dormitorios excavados en sus laderas. Había zonas de entrenamiento, puestos de vigilancia y amplios terrenos abiertos perfectos para practicar combates o celebrar reuniones. Era un reino construido en el cielo. Cuando Steve y su grupo llegaron, la zona era un hervidero de actividad. Decenas y decenas de hombres lobo giraron la cabeza, observando cómo los extraños entraban en su territorio. Había muchos más que antes, al menos 200, según el recuento de Steve. Era prueba de que la manada se había fortalecido durante su ausencia. A medida que avanzaban, el suelo bajo sus pies pasó de ser piedra áspera a un claro circular más liso. Parecía una arena rudimentaria, rodeada de escalones tallados en la roca donde los otros hombres lobo permanecían de pie, observando a los recién llegados. En el centro, sobre una cornisa de piedra elevada, se sentaba el alfa de la manada. Su nombre era Rogan. Incluso sentado, su presencia era imponente. Sus extremidades eran largas y fibrosas, como las de un depredador a punto de atacar. Mechones de cabello desaliñado le caían sobre los hombros, divididos en dos flequillos irregulares. Profundas ojeras se cernían sobre sus ojos, y aunque su rostro reflejaba cansancio, su mirada era tan penetrante que podía cortar piedra. Steve sintió una mezcla de familiaridad y tensión. Así que sigue siendo él. Ahora son más, pensó Steve mientras miraba a su alrededor. ¿Pero de qué sirve reunir a tantos y luego te vas a esconder aquí arriba? Rogan, has formado un ejército y lo estás desperdiciando mientras otros sufren abajo. La voz del alfa resonó en la arena. No esperaba volver a verte, Steve. Se incorporó levemente de su trono de piedra, con expresión indescifrable. Solías discutir con nosotros a diario sobre qué debíamos hacer. Al final, te di permiso para marcharte. Te fuiste como Omega, libre para tomar tus propias decisiones. Y sin embargo, aquí estás de nuevo, con tu propio grupo. Steve respiró hondo y se arrodilló en señal de respeto. Los hombres lobo que lo habían seguido hicieron lo mismo, el instinto de inclinarse ante un alfa era casi imposible de reprimir. Todos aquí, dijo Steve con voz firme, son como nosotros. Son hombres lobo rechazados por el mundo. No tienen a dónde ir. Han sido traicionados por los humanos, perseguidos por aquellos en quienes alguna vez confiaron. Los únicos en quienes pueden confiar son otros como ellos. Alzó la cabeza y se encontró con la mirada de Rogan. Deseamos unirnos a tu manada, no para desafiar tu autoridad,
sino para hacer de este lugar un verdadero hogar para los de nuestra especie. Para darles a los perdidos y a los desamparados un lugar al que pertenecer. La arena permaneció en silencio durante un largo rato. Rogan lo estudió, mientras el viento brumoso silbaba en el hueco que tenían detrás. Steve no sabía qué esperar. Al fin y al cabo, la última vez que se habían visto, Rogan lo había exiliado, despojándolo de su posición y convirtiéndolo en un omega. Quizás el alfa siempre supo que este momento llegaría, que Steve regresaría por necesidad y no por orgullo. Finalmente, Rogan habló. Ya veo. Se puso de pie, bajando de su trono. Los demás hombres lobo, instintivamente, se apartaron al sentir su presencia, un peso silencioso pero imponente que ralentizaba cada latido. Los aceptaré en la manada, dijo Rogan finalmente. Su tono no denotaba calidez, pero tampoco ira, solo firmeza. Y a ti también, Steve. Pero entiende esto, una vez que formes parte de mi manada, dejarás de ser un omega. Seguirás mis reglas y acatarás la estructura de esta familia. No habrá excepciones. Steve bajó la cabeza una vez más. Gracias. No busco el poder, solo la paz, para mí y para ellos. Dirigió brevemente la mirada hacia el grupo que estaba detrás de él, aquellos que lo habían seguido a través del fuego y la sangre para llegar a ese lugar. Lo único que siempre he querido, dijo en voz baja, es una vida mejor para aquellos que vivieron como nosotros. Capítulo 1552. El cambio dentro de la manada. Steve se reintegró rápidamente a la vida como miembro de la manada. La familiaridad del aire, el aroma a pino y tierra, y el leve aullido del viento entre las montañas le recordaron lo que significaba pertenecer a algún lugar. Sin embargo, esta vez, su propósito iba más allá de la mera supervivencia. Comenzó a reunirse con Rogan con mayor frecuencia, buscando su consejo, aprendiendo todo lo que podía y ofreciendo ayuda donde quiera que se necesitara. Su objetivo no era simplemente pasar desapercibido. Steve quería cambiar las cosas, transformar la forma en que la manada funcionaba y vivía. Pero a medida que los días se convertían en semanas, notó que el cambio ya se estaba gestando por sí solo. Los lobos hablaban con un tono de esperanza renovado. Algunos incluso se atrevieron a reír de nuevo alrededor de las hogueras. No era mucho, pero le bastó a Steve para comprender que el progreso podía surgir tanto de la paciencia como de la fuerza. Gracias a su posición y a los años que había dedicado a rescatar a otros, Steve se había convertido en uno de los hombres lobo más fuertes del campamento. Sus instintos de combate eran agudos, sus reflejos más rápidos que los de la mayoría y su experiencia inigualable. Pocos se atrevían a desafiarlo, y nadie podía vencerlo, excepto quizás el propio Rogan. Al menos, eso era lo que todos suponían. Esa suposición fue parte de la razón por la que Steve se mantuvo cerca del alfa. Quería dejar claro, a Rogan y a los demás, que no tenía intención de tomar el control de la manada. Si de verdad hubiera deseado liderar, ya lo habría hecho. Las reglas eran simples, desafiar al alfa, derrotarlo y ocupar su lugar. Pero Steve nunca lanzó ese desafío. En cambio, tanto sus palabras como sus acciones transmitían el mismo mensaje, no estaba allí por el poder. Una tarde, tras una larga reunión del grupo, Steve se quedó rezagado con Rogan. Las asambleas de la manada eran como las de un pequeño pueblo. Todos se reunían para hablar de sus preocupaciones, las heridas sufridas al cazar animales, las provisiones de comida y los planes para excavar más la roca de la montaña y así expandir su territorio. Los lobos estaban creciendo, y con ese crecimiento surgían nuevos desafíos. Quería hacer otra sugerencia, dijo Steve con tono tranquilo pero firme. Aunque creo que ya sabes cuál es. La he mencionado más de una vez. Rogan dejó escapar un largo y cansado suspiro y se recostó en la pesada silla de piedra que le servía de asiento de autoridad. La habitación era sencilla pero con mucho carácter, paredes toscamente labradas en la roca de la montaña, pieles de animales extendidas sobre las superficies para mitigar el frío y muebles tallados por las propias manos de los lobos. No era lujo, pero era suya. Los hombres lobo de aquí viven bien, respondió Rogan tras un instante.
No quiero causar problemas innecesarios intentando integrarme con los humanos ni estableciendo una base que atraiga su atención. El reino ala roja es la excepción, no la regla. Y aún no ha pasado suficiente tiempo para saber si seguirá siendo una excepción o si se derrumbará como los demás que lo intentaron. Steve se inclinó ligeramente hacia adelante, listo para volver a exponer su argumento. Lo había hecho innumerables veces, siempre desde una perspectiva diferente, con la esperanza de que alguno de sus argumentos finalmente convenciera. Pero antes de que pudiera hablar, Rogan levantó la mano para detenerlo. Sin embargo, continuó el alfa con una leve sonrisa, he ideado algo que podría complacerte, al menos por ahora. Te permitiré tomar un equipo de tus guerreros y retomar las misiones de rescate que antes dirigías. Salva a los de nuestra especie que están restringidos o esclavizados y tráelos de vuelta aquí, al refugio seguro que hemos construido. Durante un largo rato, Steve guardó silencio. No era exactamente el cambio radical con el que soñaba, pero era algo. Un paso adelante. El progreso nunca era instantáneo, él lo sabía mejor que nadie. Tras aquella reunión, Steve empezó a abandonar el campamento con regularidad, liderando pequeños grupos de hombres lobo en misiones por pueblos, ciudades e incluso reinos lejanos. Recopilaban información discretamente, estableciendo contactos siempre que podían. Steve ayudaba a los lugareños con tareas difíciles y, a cambio, se ganaba su confianza y valiosos conocimientos. Cada favor recibido le abría otra puerta. Entre susurros y rumores, Steve descubrió a más de su especie, hombres lobo atrapados, esclavizados o escondidos. Y cada vez que salvaba a uno, lo llevaba a casa. Fiel a su palabra, Rogan acogió con los brazos abiertos a cada lobo rescatado. Nadie fue rechazado. La manada comenzó a crecer y el aire alrededor de la montaña se llenó de nueva vida. Lobos que antes habían vivido con miedo, por fin volvían a saborear la libertad. Con el tiempo, las misiones de Steve se volvieron más audaces. Su equipo creció y evolucionó más allá de simples rescates. Se convirtieron en algo distinto, una fuerza capaz de valerse por sí misma. Empezaron a aceptar trabajos mercenarios, a luchar contra bestias o a completar peligrosas misiones que los aventureros humanos no podían realizar. Siempre que una criatura amenazaba un asentamiento, el grupo de Steve aparecía como sombras del bosque. Cuando se cobraba la recompensa, el dinero volvía al campamento, financiando suministros y herramientas a los que nunca antes habían tenido acceso. Con cada trabajo completado, los hombres lobo no solo ganaban recursos, sino también orgullo. Comenzaron a forjar de nuevo sus propias armas y armaduras, instalando una pequeña herrería en la fortaleza de la montaña. Chispas saltaban en la oscuridad de la noche al chocar el acero con la piedra, anunciando el renacimiento de un oficio antaño perdido. Se estaban convirtiendo en algo más que supervivientes, eran constructores, guerreros y una comunidad. Sin embargo, no todos los hombres lobo rescatados se sentían integrados. Algunos cargaban con el peso del mundo exterior a la montaña. Alrededor del fuego, a menudo se oían susurros sobre el reino Redwing, la otra manada que había optado por coexistir con los humanos. La curiosidad se convirtió en anhelo, y el anhelo en una silenciosa duda. ¿Cómo sería la vida allí?, preguntaban algunos en voz baja, con los ojos reflejando las llamas. ¿Viven realmente en libertad entre los humanos, o es todo esto solo otra jaula? Steve no tenía las respuestas. Sin embargo, comprendía sus preguntas. Él mismo las había formulado alguna vez. Una tarde, cuando regresaba de una cacería, un joven hombre lobo al que había rescatado hacía unos meses se le acercó. El chico estaba nervioso y, mientras hablaba, sus garras trazaban líneas en la tierra. Steve, dijo en voz baja. ¿Te importaría si hablaras con Rogan? ¿Preguntarle si me deja dejar la manada? La pregunta impactó más de lo que Steve esperaba. Había visto a ese lobo doblegado, encadenado, aterrorizado, y ahora quería alejarse del mismo lugar que lo había salvado. Steve no respondió de inmediato. En cambio, observó el campamento, el tenue resplandor de la forja y las siluetas de sus hermanos y hermanas trabajando incansablemente para construir un futuro juntos. La libertad tenía distintos significados para cada lobo.
Para algunos, era la posibilidad de volver a luchar junto a los suyos. Para otros, era el derecho a elegir su propio camino, aunque éste los alejara de su especie. Steve finalmente asintió, despacio y con comprensión. Hablaré con él, dijo en voz baja. Todos merecen tener la opción de encontrar su lugar. No lo dijo en voz alta, pero sabía que este momento sería otra prueba. No solo para el liderazgo de Rogan, sino también para la frágil unidad que habían construido. Porque el cambio, por pequeño que sea, siempre tiene un precio. Capítulo 1553, los primeros en irse. El joven hombre lobo que se había acercado a Steve con esa pregunta era uno de los rescatados más recientemente. Llevaba apenas un mes en el campamento, aún aprendiendo cómo funcionaban las cosas y adaptándose a la forma de vida de la manada. Desde el principio, Steve había notado su curiosidad. El recién llegado pasaba mucho tiempo preguntando a los demás sobre su pasado, si alguno había vivido alguna vez en el reino Ala Roja, si sabían cómo era la vida allí entre los humanos. Así que a Steve no le sorprendió cuando finalmente le llegó la pregunta. La curiosidad no era solo de ese lobo, había estado latente entre varios de los recién llegados. Susurraban sobre la manada Redwing por las noches, comparando rumores con sueños. Aún así, Steve no percibió malicia en el tono del joven lobo. No había resentimiento ni rebeldía en sus ojos, solo un anhelo sincero. Y quizá por eso Steve no se ofendió. Lo entendió. En realidad, no tenía por qué hacerlo. El reino Redwing no le era ajeno, estaba gobernado por su propio hermano, Jack. ¿Hay algún problema con la manada actual?, preguntó Steve, con voz firme pero sin tono acusador. El hombre lobo negó rápidamente con la cabeza. No es eso, dijo con voz suave, casi de disculpa. Para mí, es un poco diferente. Antes de todo esto, vivía entre humanos. Eran mi familia, me trataban con amabilidad. Pero nuestra ciudad fue asaltada por bandidos, y cuando descubrieron lo que era, me capturaron. Me esclavizaron. Dudó, con la mirada nublada por el viejo dolor. Ni siquiera entonces fui un hombre lobo usado para la lucha. Casi nunca me transformaba. Vivir así, entrenando, cazando, luchando, es difícil para mí. No odio estar aquí, estoy agradecido de haber sido salvado, pero no puedo evitar preguntarme cómo sería vivir con la gente del reino Ala Roja. He oído que viven entre los humanos allí, que son aceptados. Solo quería ver ambas caras de la moneda antes de decidir a dónde pertenezco realmente. Steve asintió lentamente, comprendiendo cada palabra. Había previsto que este día llegaría. A medida que su grupo crecía y llegaban más hombres lobo rescatados, era inevitable que algunos se preguntaran cuál era su lugar. El reino Ala Roja se había hecho famoso en toda la región, un símbolo de coexistencia entre humanos y hombres lobo. Su nombre inspiraba confianza y esperanza. En cambio, la manada de Rogan seguía oculta en las montañas, desconocida para casi todo el mundo. Eran sombras, rescatadores, supervivientes, fantasmas. La manada de Redwing tenía reputación y reconocimiento, la de Rogan, secreto y seguridad. El verdadero problema era que Rogan trataba a cada hombre lobo que se unía a su campamento como a uno más de la familia. Una vez aceptado, el hombre lobo rescatado se convertía en miembro de su manada, un omega bajo su liderazgo se transformaba en un beta. Y abandonar la manada no era sencillo. Cualquiera que quisiera irse tenía que pedirle personalmente a Rogan que lo expulsara, que rompiera su vínculo para poder unirse a otra manada. Rogan ya me dejó ir una vez, pensó Steve, cruzándose de brazos mientras escuchaba la súplica del lobo más joven. Así que esta vez también debería estar bien, ¿verdad? Sin embargo, las cosas eran distintas ahora. Había pasado un año desde que Steve comenzó a liderar misiones de rescate y a ayudar a expandir el campamento. La relación entre él y Rogan se había fortalecido durante ese tiempo. Ya no eran solo alfa y subordinado, eran amigos. Steve se había ganado el respeto de Rogan y, a su vez, Rogan se había convertido en alguien con quien Steve podía hablar abiertamente. Tal vez por eso el joven lobo lo había elegido a él para preguntar. Al fin y al cabo, Steve y su grupo fueron quienes lo rescataron.
Quizás pensó que Steve podría facilitar la conversación. Veré qué puedo hacer, dijo Steve finalmente, con tono amable pero cauto. No puedo prometer nada, pero hablaré con él. Más tarde esa noche, Steve fue a encontrarse con Rogan en su casa de piedra. Le explicó lo que el joven lobo le había pedido, aunque al principio evitó mencionar nombres. Quería una reacción sincera, una que no estuviera influenciada por quien hiciera la petición. Rogan escuchó en silencio, con expresión indescifrable. Luego, tras una larga pausa, se recostó en su silla. Si un hombre lobo se siente incómodo en la manada, dijo Rogan, seguirá sintiéndose incómodo sin importar lo que digamos. Obligarlo a quedarse no cambiará eso. Steve permaneció en silencio, esperando más. La mirada de Rogan se dirigió al fuego que ardía en el centro de la habitación. Aún así, si siguen hablando de la manada Redwing, podrían influir en los demás. No quiero que mis lobos piensen que pueden ir de una manada a otra como si cambiaran de casa. No somos una estación de paso, somos una familia. Quiero que todos lo entiendan. Hizo una pausa y suspiró. Pero dicho todo esto, si eso es realmente lo que desean, que así sea. Pueden irse. Fue una respuesta justa, quizá más amable de lo que Steve esperaba. Rogan siempre había sido firme, pero justo. Steve asintió, agradecido en silencio de que no se hubiera convertido en un conflicto. Cuando regresó junto al joven hombre lobo, le dio la noticia. Rogan ha aceptado, dijo Steve con una leve sonrisa. Puedes irte. Los ojos del chico se iluminaron de inmediato, y el alivio se reflejó en su rostro. Al día siguiente, Rogan cumplió su promesa, liberando al hombre lobo de la manada y marcándolo oficialmente como Omega. Al amanecer, el joven lobo se despidió al borde del campamento. Algunos otros se reunieron para acompañarlo. Steve observó en silencio cómo el muchacho se adentraba en el sendero del bosque, su figura disminuyendo hasta desaparecer por completo. Terminó de forma más pacífica de lo que Steve temía. No hubo tensión, ni discusiones, solo entendimiento. El resto de la manada siguió con sus tareas como de costumbre y la vida volvió a la normalidad. Pasaron los días. Steve continuó liderando misiones, reuniendo suministros, ayudando a los herreros y entrenando a los lobos más jóvenes. Pero la idea seguía rondando su cabeza. Una tarde, mientras Steve ayudaba a organizar una expedición de suministros, 3 hombres lobo que llevaban tiempo en la manada se le acercaron juntos. Sus rostros reflejaban inquietud, sus movimientos eran vacilantes, pero su mensaje era claro, también querían marcharse. Y por si fuera poco, uno de los 5 lobos que habían rescatado recientemente acudió a él al día siguiente con la misma petición. 4 más. Todos acudieron directamente a Steve, ninguno se atrevió a ir a ver a Rogan. Confiaban en que él hablara en su nombre, quizá creyendo que su conexión con el Alfa facilitaría las cosas. Pero para Steve, la situación ya no era tan sencilla. Un caso aislado era comprensible, pero ahora se estaba formando un patrón. Una silenciosa reacción en cadena. Aquella noche se quedó afuera, contemplando la luna que brillaba sobre las cumbres de las montañas. Los aullidos de la manada resonaban débilmente a lo lejos, pero incluso esos sonidos familiares se sentían ahora más densos. Como le vuelvo a sacar el tema, murmuró Steve para sí mismo. Rogan era razonable, sí, pero también orgulloso. Demasiadas peticiones de ese tipo podrían hacerle dudar de su liderazgo, o peor aún, ver la implicación de Steve como la raíz del descontento. Steve apretó los puños, y su aliento formó pequeñas nubes en el aire frío de la noche. Una vez todo salió bien, susurró. Pero si esto sigue ocurriendo, ¿cómo reaccionará Rogan entonces? Capítulo 1554, Ecos de la partida. Steve percibía el cambio que se estaba produciendo dentro del grupo, una tensión silenciosa recorría el campamento como el rumor que precede a una tormenta. No era que los hombres lobo nunca hubieran abandonado la manada, al fin y al cabo, el propio Steve lo había hecho una vez, pero había una clara diferencia entre su partida de entonces y lo que estaba sucediendo ahora. Cuando Steve se marchó, lo hizo por sí mismo, para perseguir un sueño, para vivir a su manera, para seguir una ambición que no encajaba dentro de los límites de la manada.
Pero los lobos que se marchaban ahora no lo hacían por independencia. Se marchaban porque querían ver cómo era la vida bajo otro estandarte. La manada Redwing lo había cambiado todo. Esa manada ni siquiera existía cuando Steve decidió seguir su propio camino. En su época, abandonar la seguridad de una manada significaba adentrarse en el peligro, enfrentarse solo a la crueldad del mundo. Pero ahora, estos lobos no se adentraban en lo desconocido, sino que se dirigían hacia un lugar prometedor. La mayoría de los hombres lobo no se arriesgarían a abandonar su refugio seguro solo para vagar por tierras salvajes. Sin embargo, ahí estaban, eligiendo unirse a otra manada. Era comprensible, pero peligroso. La pregunta era, ¿qué debía hacer Steve al respecto? Y, más importante aún, ¿qué debía hacer Rogan? Una petición ya había sido concedida una vez. Si empezaran a denegar las futuras, ¿no se generaría resentimiento en el campamento? ¿No haría eso que los demás se sintieran atrapados, tal como el propio Rogan había temido en su momento? Steve se frotó la nuca, paseándose frente a la fogata mientras pensaba. La verdad es que quería tiempo para considerar la mejor manera de plantearle esto a Rogan. Sabía que no sería la última petición. La curiosidad que se extendía entre los lobos rescatados era demasiado fuerte como para ignorarla. Pero el tiempo era un lujo que no se podía permitir. El grupo que quería marcharse se había impacientado. Susurraban entre sí en los rincones, con voces llenas de urgencia. Una idea había echado raíces entre ellos, querían hablar directamente con Rogan. Eso significaba que Steve ya no podía demorarse. Encontró a Rogan más tarde esa noche en su aposento de piedra, el mismo donde celebraban sus reuniones. Las antorchas en las paredes parpadeaban suavemente, proyectando largas sombras sobre las pieles y tallas que decoraban el espacio. Rogan estaba sentado al fondo de la habitación, su presencia era tranquila pero imponente, y el peso del liderazgo siempre se hacía visible en su postura. Rogan, comenzó Steve con cautela, creo que estos lobos solo quieren ver cómo es el otro bando. Esto no tiene nada que ver con tu liderazgo. No se están rebelando, solo tienen curiosidad. La expresión de Rogan no cambió, así que Steve continuó, con las palabras fluyendo más rápido a medida que encontraba su ritmo. Han disfrutado de su estancia aquí, dijo con sinceridad. Les gusta la gente, la seguridad, el trabajo. Pero no pueden evitar imaginar cómo sería la vida en otro lugar. No saben cómo es realmente la manada Redwing, así que su imaginación llena los vacíos. Sueñan con algo perfecto porque nunca lo han visto. Respiró hondo y su voz se suavizó. No es un rechazo hacia ti. Pero entiendo de dónde vienen sus sentimientos. Yo mismo he tenido esos mismos pensamientos. Quizás sea hora de que miremos más allá de estas montañas. Si exploráramos juntos, o incluso si expandiéramos un poco nuestras fronteras, si comerciáramos con otros pueblos, si forjáramos lazos, podríamos fortalecer nuestra reputación. Podríamos darnos a conocer sin perder nuestra identidad. Mientras Steve hablaba, sus palabras resonaban con más convicción. Podía verlo, el tipo de mundo que siempre había imaginado. Un lugar donde los hombres lobo no necesitaban esconderse, donde su manada podía prosperar abiertamente sin miedo. En su mente, se parecía mucho a lo que su hermano Jack había construido en el reino Redwing. Pero la versión de Steve era diferente. Su sueño era un santuario construido por hombres lobo, para hombres lobo. Un hogar bajo su propio control, no uno que dependiera de la tolerancia humana o del favor real. Rogan escuchó con paciencia, sin apartar la vista de Steve. Cuando Steve finalmente hizo una pausa, Rogan se inclinó hacia adelante, con un tono tranquilo pero firme. Está bien, dijo. Entiendo sus preocupaciones, y las tuyas también. Hablaré con cada uno de ellos individualmente. Les recordaré cómo era el mundo exterior para nosotros. Las jaulas. Las cacerías. El odio. Exhaló profundamente antes de continuar. Si, después de oír esto, aún desean irse, son libres de marcharse. Creo que retenerlos aquí contra su voluntad causaría más daño que dejarlos ir. Sabes tan bien como yo, Steve, que muchos de nosotros quedamos profundamente marcados por el mundo exterior.
Algo se rompió en su interior. Algunos ni siquiera soportan oír la voz de un ser humano sin que la rabia los invada. Steve asintió en silencio. Rogan tenía razón. Había algunos dentro de la manada que aún albergaban un profundo odio, lobos que jamás perdonarían al mundo que los había cazado. Se mantenían alejados de las tierras humanas por elección propia, deseando únicamente distancia y paz. Steve también había sido como ellos. Antes de conocer a Jack, antes de que el reino Redwyn le mostrara otro camino, creía que humanos y hombres lobo jamás podrían coexistir. Pero el tiempo lo había transformado, y agradecía que Rogan no fuera uno de los extremistas. Rogan mantenía el frágil equilibrio, permitiendo que aquellos llenos de ira tuvieran un hogar sin dejar que su odio dominara la manada. Tal como prometió, Rogan se reunió con cada uno de los 4 que deseaban marcharse. Les dedicó su tiempo, escuchándolos atentamente, recordándoles de que habían escapado. Y que peligros aún acechaban más allá de los límites del campamento. Pero ya estaban decididos. No importaba lo que dijera Rogan, querían ir. Querían comprobar por sí mismos si los rumores sobre el reino Redwyn eran ciertos. Y así, uno a uno, se fueron marchando. Pasaron los días. Las semanas. Alrededor del fuego, los susurros volvieron a surgir. Algunos se preguntaban en voz alta si los que se habían marchado volverían, al darse cuenta de que la vida entre los lobos de alas rojas no era tan idílica como imaginaban. Quizás volverían y les dirían a los demás que este campamento, el que Rogan había construido, era, después de todo, el mejor hogar. Pero ninguno volvió. Su ausencia hablaba más que las palabras. Y su silencio solo aumentó la curiosidad de los demás. Quizás, algunos empezaron a pensar, el campamento Redwyn realmente ofrecía una mejor forma de vida. A pesar de todo, Steve siguió cumpliendo con sus deberes. Dirigía a su equipo en las misiones, reunía suministros y realizaba operaciones de rescate como siempre. La rutina diaria no había cambiado, aunque el ambiente se sentía ligeramente distinto, más silencioso, más incierto. Luego llegó su siguiente misión, una de las más importantes. La recompensa era sustancial, una gran cantidad de oro prometida al completarla. Una misión que abastecería al campamento por meses. Steve y su grupo la llevaron a cabo con precisión y experiencia, completándola sin pérdidas ni retrasos. Pero cuando la tarea estuvo terminada, algo más llamó la atención de Steve. Al repasar el mapa y la ruta que habían seguido, se dio cuenta de algo. El lugar de la misión estaba cerca, más cerca de lo que había previsto, de las fronteras del reino Redwyn. Se encontraba en la cima de una colina con vistas al valle, el viento le acariciaba el pelo mientras contemplaba el horizonte lejano. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad?, pensó para sí mismo, esbozando una leve sonrisa. Quizás sea hora de que le haga una visita. Capítulo 1555, Un reino de muros rojos. Los 5 hombres lobo que viajaban junto a Steve no eran simples compañeros, eran camaradas que habían luchado, derramado sangre y sobrevivido juntos en innumerables misiones. Cada uno de ellos había permanecido a su lado en los peores momentos, y aunque sus personalidades eran diferentes, todos compartían algo en común, creían en la causa de Steve. No eran solo luchadores. Eran creyentes, lobos que soñaban con algo más que un conflicto sin fin. Al igual que Steve, encontraban alegría en ayudar a otros como ellos, hombres lobo atrapados en situaciones desastrosas, esclavizados, perseguidos o perdidos. Creían que algún día, tal vez, humanos y hombres lobo podrían coexistir sin miedo ni odio. Así que cuando Steve sugirió visitar el reino Redwyn, el grupo no lo dudó. Estaban entusiasmados, aunque la inquietud aún se reflejaba en sus ojos. ¿Saldrá todo bien?, preguntó uno de ellos mientras caminaban por el sendero del bosque, con el viento agitando sus capas. Al ser de otra manada, podría traernos problemas, ¿verdad? Sí, añadió otro. He oído historias antiguas transmitidas de generación en generación, sobre lobos de diferentes manadas que se encuentran. Algunos dicen que eso desencadena un instinto de lucha. Puede que no les haga mucha gracia nuestra presencia. Steve echó un vistazo por encima del hombro,
esbozando una leve sonrisa en la comisura de los labios. Te preocupas demasiado, dijo con ligereza. Pero, hay otros, ¿verdad? Intervino el tercero. Los que abandonaron nuestro campamento para unirse a ellos. Quizá puedan convencer a la manada de Redwing de que no somos enemigos. Steve no respondió de inmediato. Compartía sus preocupaciones, pero sabía algo que ellos ignoraban. El alfa de la manada Redwing, Jack, no era un hombre lobo cualquiera, era el hermano de Steve. Aún así, Steve había decidido no mencionar ese detalle. No quería que los demás lo trataran de forma diferente ni que dieran por sentado que serían bienvenidos por lazos familiares. Era mejor guardar esa verdad para sí mismo, por ahora. Al acercarse al reino Ala Roja, la vista que se extendía ante ellos los dejó sin aliento. Imponentes murallas se alzaban en la distancia, grandiosas y antiguas, construidas de sólida piedra que reflejaba la luz del sol como plata bruñida. Los muros no eran ordinarios, hablaban de fuerza, historia y propósito. Oí que este lugar solía ser un reino para entrenar caballeros, murmuró uno de los lobos, protegiéndose los ojos del sol mientras miraba hacia las enormes puertas. Sí, respondió otro. Antes de que la manada de Redwing tomara el control. Por eso tienen esas enormes fortificaciones, y he oído que todavía tienen muchos caballeros a su servicio. Los labios de Steve se curvaron en un silencioso asentimiento. El reino Redwing era realmente diferente. No era solo el escondite de una manada ni una guarida oculta en las montañas. Era una civilización que, de alguna manera, había logrado fusionar lo humano y lo sobrenatural. Entrar por la puerta principal fue sorprendentemente fácil. El reino Ala Roja estaba abierto al público, repleto de mercaderes, viajeros y aventureros. Para Steve y su grupo, la entrada fue aún más sencilla. Ellos mismos eran aventureros registrados, y su identificación les permitía completar misiones e informar sobre ellas en distintos reinos. Tras cruzar las pesadas verjas, Steve se acercó a un guardia apostado cerca. Disculpe, preguntó con voz tranquila. ¿Podría decirme dónde encontrar a los hombres lobo Ala Roja? Sus compañeros se pusieron rígidos de inmediato, intercambiando miradas preocupadas. Era una pregunta atrevida, demasiado directa, demasiado arriesgada. ¿Acaso el guardia respondería? Para su sorpresa, el hombre de la armadura no dudó. Sonrió levemente y señaló hacia el distrito oeste. Si oyen el sonido de metal chocando, van en la dirección correcta, dijo. El grupo parpadeó incrédulo. Eso es todo, susurró uno de ellos mientras se alejaban. Steve soltó una risita. Parece que son más amables de lo que esperabas. Quizás, dijo otro con cautela. O quizás simplemente no saben que somos hombres lobo. La ciudad se desplegaba ante ellos mientras seguían las indicaciones, amplias calles empedradas, mercados bulliciosos, niños corriendo entre los puestos. Era extraño y reconfortante a la vez. El aire vibraba con vida. Luego, débilmente al principio, se oyó el rítmico repiqueteo del metal contra el metal. Ahí está, dijo Steve. A medida que se acercaban, el sonido se hacía más fuerte, martillo contra acero, un ritmo constante que resonaba como un latido por todo el distrito. Entonces sus narices lo captaron, el inconfundible aroma de su especie. Fuerte, salvaje, inconfundible. Siguieron el rastro del olor hasta que los edificios comenzaron a cambiar. Frente a ellos se alzaba una enorme forja, un gran horno que dominaba el horizonte. El humo salía a borbotones de su chimenea, impregnado del aroma del hierro al rojo vivo. A su alrededor se extendían hileras de casas de madera y piedra que descendían la colina en perfectas líneas. Más allá, divisaron campos abiertos, almacenes y otras construcciones que parecían formar una pequeña comunidad. Era como una ciudad dentro de otra ciudad. ¡Guau! Exclamó uno de los lobos. Este lugar es enorme. Y mira, hay restaurantes ahí abajo. Hombres lobos sentados afuera, bebiendo, riendo, pasándoselo en grande. Otro se aclaró la garganta rápidamente, intentando no parecer demasiado impresionado. Sí, está bien, pero no es tan diferente de nosotros, ¿verdad? Puede que vivan en la ciudad,
pero parece que están confinados a una sola zona. Supongo que no están tan integrados en la sociedad humana como todo el mundo dice. El tono de su voz daba la impresión de que intentaba convencerse a sí mismo tanto como a los demás. Steve no respondió. Tenía la mirada fija en la escena que tenía ante sí. Podía ver a humanos y hombres lobo interactuando, intercambiando mercancías, hablando entre sí, pero aún existía una distancia entre ellos. Cooperación, sí. Pero no una unidad plena. Aún así, fue un progreso. Algo que valía la pena proteger. Al adentrarse en el patio, una sombra descendió desde arriba. Una figura aterrizó frente a ellos con el golpe sordo de unas botas pesadas sobre la piedra. ¡Alto! Gritó el recién llegado con voz aguda e imperativa. Sus ojos brillaban con un azul intenso y penetrante mientras los escrutaba con atención. ¿Qué hacen aquí? Huelen, raro. Diferente, pero a la vez familiar. El grupo de Steve retrocedió instintivamente. «Somos de otra manada», exclamó uno de ellos rápidamente. ¿Otra manada? La expresión del guardia se endureció, y sus garras se movieron a su lado. ¿Te refieres a...? Antes de que pudiera terminar, una voz gritó desde atrás. «No te preocupes», dijo. «Los conozco. Son mis invitados». La tensión se disipó al instante. Esa voz, firme, segura, familiar. Steve se giró hacia ella, conteniendo la respiración por un instante al ver la figura que se acercaba entre la luz. Hombros anchos, paso firme, esa inconfundible aura de mando. Su hermano. Jack. Capítulo 1556, Hermanos reunidos. Hacía mucho tiempo que Steve no veía a su hermano cara a cara. En cuanto lo vio de nuevo, una extraña mezcla de expectación e inquietud lo invadió. No sabía muy bien cómo reaccionaría Jack después de tantos años. Una parte de él creía, no, esperaba, que Jack lo recibiría con los brazos abiertos. Sin embargo, esa pequeña y persistente duda le rondaba la cabeza. Las cosas nunca eran sencillas cuando se trataba de su linaje. La última vez que se habían visto, Steve aún era un lobo omega, de menor rango y poder bajo el mando de su hermano. Incluso ahora, aunque pertenecía a otra manada, algo en lo más profundo de su ser, algo primitivo, se agitaba inquieto. Sus músculos se tensaron, se le erizaron los vellos de la nuca y sintió un cosquilleo bajo la piel, como si sus propias células recordaran la jerarquía entre ellos. Jack lucía tan fuerte como siempre. Su torso desnudo dejaba al descubierto unos músculos cincelados que parecían esculpidos en piedra. Cada movimiento hacía ondular la luz sobre su piel, fruto de años de combate y disciplina. Pero lo que realmente sorprendió a Steve fue lo mucho que envejeció su hermano. El cabello de Jack, antes oscuro, se había vuelto completamente gris, y tenues arrugas surcaban su rostro. Sus ojos, ligeramente hundidos por el tiempo, brillaban con una aguda sabiduría que antes no tenían. Era extraño, no había mucha diferencia de edad entre ellos, pero Jack aparentaba décadas más. Steve no pudo evitar preguntarse si él también se veía así. A pesar del cambio en sus rasgos, el cuerpo de Jack contaba una historia diferente. Quizás pareciera mayor, pero su porte, su aura y el poder que emanaba de él eran más intensos que nunca. Su voz atronadora transmitía autoridad y seguridad cuando finalmente habló. «Síganme, por favor», dijo Jack, haciendo un gesto con la mano abierta. «Siempre pensé que algún día vendrían. Y cuando lo hicieran, quería mostrarles todo lo que he logrado construir. Permítanme darles un recorrido a ustedes y a sus amigos». Los 5 hombres lobo que estaban detrás de Steve intercambiaron miradas de incertidumbre. Aunque eran valientes, se sentían extrañamente tímidos ante Jack. Su presencia era imponente. Al igual que Rogan, su voz tenía la autoridad de un alfa, pero a diferencia de la calma firme de Rogan, el tono de Jack era más grave, resonando en sus pechos. No era hostil, pero les recordaba instintivamente que estaban en el territorio de otro alfa. Steve sonrió levemente, reprimiendo la sutil tensión que le recorría el cuerpo. «Me gustaría ver lo que has construido», dijo. A pesar del impulso de inclinarse o someterse, se mantuvo erguido.
Había echado de menos a su hermano. Pasara lo que pasara en aquel encuentro, quería recuperar el tiempo perdido entre ellos. Su gira comenzó, y era algo totalmente distinto a todo lo que Steve había visto jamás. El reino ala roja no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Dondequiera que iban, la vida parecía palpitar en las calles. Los hombres lobos se movían entre los humanos, trabajando codo a codo de maneras que Steve jamás habría imaginado. Vio niños, algunos completamente humanos, otros parcialmente transformados, jugando juntos en patios abiertos. La risa llenaba el aire, un sonido que no había escuchado de jóvenes hombres lobo en años. Aún así, en medio del calor, Steve percibió miradas que delataban un temor latente. Los ciudadanos más adinerados mantenían las distancias, algunos incluso contrataban guardias para vigilar a sus hijos desde las sombras. La paz que se respiraba allí era real, pero frágil. Lo que más impresionó a Steve fue la forja. Una vasta sección de la ciudad estaba dedicada a la herrería, con hileras de hornos que brillaban con tonos naranjas y dorados, y el rítmico repiqueteo de los martillos que resonaba como música. Había armas de todo tipo, desde simples espadas hasta intrincadas armaduras con runas de plata. Una armadura en particular le llamó la atención. Brillaba tenuemente con un tono amarillo dorado, no oro verdadero, sino algo más intenso, refinado. El reconocimiento cruzó fugazmente los ojos de Steve. «Conozco este diseño», murmuró. Era una de sus propias creaciones. Años atrás, antes de dejar a Jack, le había regalado a su hermano un libro, una guía escrita por él mismo, repleta de técnicas para forjar armaduras especialmente diseñadas para hombres lobo en combate. Ver ahora la artesanía, perfeccionada y pulida, lo llenó de un orgullo silencioso. La voz de Jack resonó a su lado. «Nuestros herreros se esforzaron mucho para dominar esa técnica», dijo con una sonrisa. «Protege incluso contra la plata». Steve asintió, sonriendo sinceramente por primera vez. «Has hecho más de lo que imaginaba». Siguieron caminando, atravesando mercados, talleres y casas. Cada escena les mostraba un panorama de transformación. Jack había logrado lo que Steve solo había soñado, un lugar donde los hombres lobo podían vivir entre humanos en igualdad de condiciones. Finalmente, su recorrido los condujo al centro del distrito, a lo que Jack llamaba con orgullo su ayuntamiento. No se parecía a los grandiosos palacios de los reyes humanos. El área era circular, abierta al cielo, rodeada de altos árboles que formaban una barrera natural. En su centro se alzaba un amplio edificio de madera con ventanas de cristal y estandartes con el emblema de los Red Wing. Dentro, los hombres lobo trabajaban en largas mesas cubiertas de papeles y mapas. La sala bullía de conversaciones sobre comercio, seguridad y cooperación con los gremios humanos. No era lo que Steve esperaba encontrar en una fortaleza de hombres lobo, pero le inspiró respeto. Jack caminó delante, con las manos entrelazadas a la espalda. «Aquí paso la mayor parte del tiempo», explicó. «Me reúno con funcionarios humanos, líderes de gremios, comerciantes. Planificamos nuestras políticas y gestionamos el comercio. Puede que no parezca gran cosa, pero así es como sobrevivimos aquí». Steve miró a su alrededor, asimilando la escena en silencio. Empezó a comprender el precio de aquel progreso. Cada avance, cada alianza, se había ganado con un esfuerzo incansable. No era de extrañar que a Jack le hubieran salido canas. Aquí, el liderazgo no se basaba solo en el poder, sino también en la paciencia, la diplomacia y la perseverancia. Ahora lo comprendía, la sabiduría en los ojos de Jack no provenía de la edad, sino de la experiencia, de años dedicados a equilibrar la confianza y la sospecha, la paz y la tensión. No podían simplemente aprovecharse de los sistemas humanos, pensó Steve. Para pertenecer de verdad, tenían que ayudar a construirlos. Cuando por fin terminó la visita guiada, Jack los condujo a su despacho. La oficina era amplia y estaba repleta de estanterías llenas de libros. Cerca de la ventana había un escritorio pesado, repleto de documentos y cartas. Steve arqueó una ceja y soltó una risita. «Han cambiado muchas cosas, hermano. Nunca pensé que te vería rodeado de libros. No eras precisamente un tipo estudioso».
Jack sonrió con suficiencia y se sentó tras el escritorio. La mayoría son solo de adorno, admitió. Me hacen parecer más inteligente cuando vienen visitas. Steve rió, negando con la cabeza. Por un breve instante, sintieron que volvían a ser solo hermanos, dos lobos conversando, no dos alfas agobiados por el deber. Pero la calidez del momento se desvaneció cuando la expresión de Steve se tornó pensativa. Hay algo que me intriga, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Mientras caminábamos por aquí, no vi a ninguno de los lobos de nuestra manada. Los que dejaron el campamento de Rogan para unirse a ustedes. ¿Dónde están? Jack se quedó paralizado. El aire entre ellos cambió. Levantó la vista lentamente, con una expresión indescifrable. ¿De tu manada? Repitió. ¿Qué quieres decir? Capítulo 1557, Respuestas inquietantes. Esteve dejó escapar una risita nerviosa. El sonido denotaba nerviosismo, un temblor apenas perceptible en su voz. Tenía miedo de lo que su hermano pudiera decir a continuación. Jack, lo siento, dijo Steve, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No sé si estás bromeando o no, pero si es así, por favor, ¿podemos hablar en serio un momento? Jack no interrumpió. Simplemente observó a su hermano, con una expresión indescifrable. Había algunos jóvenes de nuestra manada, continuó Steve. Otros decidieron irse, que querían venir aquí, unirse al reino Redwing. Deberían haber llegado mucho antes que yo. Eran lobos Omega, así que ya ni siquiera formaban parte de nuestra manada. Solo, necesito saber si llegaron hasta aquí. La habitación quedó en silencio. Durante unos segundos, la expresión amable y acogedora que Jack había lucido desde su reencuentro se desvaneció. Sus ojos se endurecieron, no por ira, sino por la contemplación, y su silencio oprimió a Steve como una pesada carga. Cuando Jack finalmente habló, su tono fue mesurado, cada palabra elegida con cuidado. Han llegado lobos Omega a la ciudad, dijo lentamente. Algunos se han unido a nosotros. Puedes reunirte con ellos, hablar con ellos, siempre y cuando yo esté contigo. Se recostó en su silla, exhalando. Tienes que entenderlo, Steve. Muchos de estos Omegas provienen de entornos brutales. Han sufrido más de lo que la mayoría puede imaginar. Algunos aún están aprendiendo a vivir en libertad de nuevo. Otros ni siquiera se han unido a la manada y conservan su estatus de Omega. Hacemos lo que podemos para que se sientan cómodos, pero presentarles a alguien de otra manada de repente podría asustarlos. Esteve asintió levemente. Tenía sentido, pero sentía un nudo en el estómago. Sabía que Jack no mentía, pero era cauto, reservado de una forma que inquietaba a Steve. Los ojos de Jack se posaron en él de nuevo. Todo aquel que se une al reino Redwing pasa primero por mí. Todos son investigados. Y aunque siempre existe la posibilidad de que alguien llegue sin contarme toda su historia, nadie ha mencionado jamás venir de otra manada. Quiero que no te hagas ilusiones, hermano. Porque si tus lobos hubieran llegado aquí, seguro que ya me habría enterado. A Steve se le encogió el corazón ante la sinceridad en el tono de Jack. Aún así, Jack accedió a llevarlo. Los dos salieron de la oficina y comenzaron a recorrer las zonas más tranquilas del asentamiento de Redwing, donde los recién llegados se alojaban hasta adaptarse a la vida en la ciudad. Las palabras de Jack resonaban en la mente de Steve mientras caminaban, modera tus expectativas. Intentó prepararse para la decepción, pero la idea de los lobos desaparecidos se negaba a abandonarlo. Al atravesar el campo de entrenamiento y entrar en un patio sombreado, Steve los vio, los recién llegados a los lobos Omega. Unos cuantos estaban sentados cerca de la fuente de piedra, algunos conversaban, otros simplemente miraban al vacío. Parecían exhaustos, agotados por las vidas que habían llevado antes de llegar allí. Steve escudriñó sus rostros uno por uno, esperando un destello de reconocimiento. Esperando ver a alguien conocido. Pero no había nadie. Su expresión se tensó. Negó levemente con la cabeza, incrédulo. No eran muchos al principio, solo unos pocos Omegas habían abandonado su manada por aquel entonces, y recordaba con claridad el rostro de cada uno de ellos.
Recordaba el día en que le pidieron ayuda, como habían creído en él, confiando en que él arreglaría las cosas. Les había prometido seguridad. Ahora, mirando a nuestro alrededor, no había rastro de ellos por ninguna parte. Jack habló en voz baja a su lado. ¿Ves? Tenemos algunos que se acaban de unir, pero ninguno de tu bando, que yo sepa. Steve apenas lo oyó. Sus pensamientos ya estaban dando vueltas sin control. ¿Qué les pasó? ¿Nunca lo lograron? ¿Fueron atacados por bestias en el camino? Esa explicación casi tenía sentido. Para un viajero solitario, el camino podía ser mortal. Pero estos lobos habían ido juntos, en manada. Eran experimentados, capaces. No habrían caído tan fácilmente. Y si otros lobos Omega habían logrado llegar sanos y salvos a Red Wing desde entonces, ¿por qué no su gente? Algo no cuadraba. Con la cabeza gacha, Steve siguió a Jack de vuelta a su oficina. Esta vez el camino se le hizo más largo, cada paso más pesado que el anterior. Dentro, Jack observó a su hermano en silencio durante un rato antes de hablar. ¿En qué estás pensando? Steve alzó la vista, con los ojos ensombrecidos por la culpa. Los miembros de mi manada, dijo lentamente. Vinieron a mí preguntándome si podían unirse al grupo Red Wing. Confiaban en mí. Creían que yo podía lograrlo, que podía hacer algo por ellos. Pensé que los estaba ayudando, Jack. Pensé que estaba cambiando algo, pero ahora siento que quizá lo he empeorado todo. Jack permaneció en silencio, dándole espacio para hablar. Solo hay una persona que sabe la verdad, dijo Steve finalmente. Su voz se estabilizó, ganando fuerza con cada palabra. Tengo que hablar con Rogan. Tengo que escuchar su versión. La determinación sustituyó la incertidumbre en su mirada. Fuera de la oficina, los otros hombres lobo que habían viajado con Steve esperaban. Habían oído lo suficiente para comprender lo que sucedía, y la preocupación era evidente en sus rostros. ¿Vamos a estar bien?, preguntó uno de ellos con cautela. Steve se giró hacia ellos. Su expresión se suavizó, pero su tono seguía siendo firme y autoritario. Se quedarán aquí, dijo. Ahora mismo, es más seguro para todos. Volveré y hablaré personalmente con Rogan. Hasta que sepa qué está pasando, ninguno de ustedes debe abandonar el reino Red Wing. ¿Entendido? El grupo intercambió miradas de incertidumbre, pero asintieron. Confiaban lo suficiente en él como para no cuestionar la orden. Sin embargo, en su interior, los pensamientos de Steve eran mucho menos estables. Su mente bullía de posibilidades, cada una más oscura que la anterior. ¿Por qué no habían llegado? ¿Les tendieron una emboscada? ¿Capturado? ¿O era algo aún peor? El silencio se prolongó hasta que Jack finalmente lo rompió. Si descubres que Rogan es el responsable de la desaparición de los miembros de tu manada, dijo Jack en voz baja, ¿qué harás? Steve no respondió de inmediato. Sintió la mano de Jack sobre su hombro, un gesto de consuelo, pero también de contención. Los dedos de Jack temblaron levemente, el instinto de un alfa al tocar a otro miembro de una manada que no era la suya. Sin embargo, su voz permaneció tranquila, firme en la razón. Steve sostuvo la mirada de su hermano, con la mandíbula tensa. Si Rogan tuvo algo que ver, dijo en voz baja, haré lo que sea necesario para arreglarlo. No puedo permitir que esto continúe. Dio un paso atrás y respiró hondo. Jack, olvídate de esto, ¿de acuerdo? Ayuda a tu gente. Concéntrate en mantener este lugar a salvo. Pero esta no es tu lucha. Mantente al margen. Jack no respondió, pero su mirada lo decía todo. Sabía que Steve no lo dejaría pasar y que la verdad, fuera la que fuese, podría destruirlo todo. Capítulo 1558, La verdad bajo la montaña. Tras hablar con Jack, Steve no perdió tiempo. Dejó atrás el reino Red Wing y viajó solo por los senderos de montaña que lo llevaban de vuelta al territorio de su manada. Sin embargo, su mente distaba mucho de estar tranquila. El aire nocturno era gélido y penetrante, capaz de calar hasta la piel de un hombre lobo.
Sus pensamientos se retorcían y enredaban como humo en el viento. No era solo Rogan lo que le agobiaba, era todo. Lo que Jack había construido seguía presente en su mente como una pesadilla recurrente. Siempre había querido cambiar la forma de vida de los hombres lobo, hacer posible la paz entre ellos y los humanos. Pero Jack lo había logrado, había creado esa visión desde cero. Mientras Steve aún intentaba cambiar una sola manada, Jack había construido todo un reino. Aún así, Steve no podía permitir que eso lo desanimara. Mi camino es mío, pensó. Jack construyó algo grandioso, pero eso no significa que lo que yo hago no tenga sentido. Mi misión sigue siendo importante. Aunque intentaba convencerse a sí mismo, las palabras de su hermano seguían resonando en sus oídos. Si no llegaron, algo anda mal. La imagen de aquellos hombres lobo desaparecidos, rostros jóvenes y llenos de esperanza, no se le borraba de la mente. Necesitaba saber qué había pasado. Necesitaba oírlo directamente de Rogan. Más te vale decirme la verdad, Rogan, pensó con gesto sombrío. Porque si no, la descubriré yo mismo. Cuando por fin regresó a la fortaleza de la montaña, una vista familiar lo recibió. Los grandes muros de piedra se alzaban majestuosos entre la niebla, y los escarpados acantilados rodeaban el campamento como brazos protectores. Era una base impresionante y, a su manera, hermosa. Sin embargo, comparada con el reino ala roja, se sentía más fría, más una fortaleza que un hogar. El número de hombres lobo aquí era casi el mismo que en Red Wing. Pero su ánimo era distinto. La energía en el aire era densa, contenida. Incluso las risas que a veces resonaban en el campamento llevaban un dejo de inquietud. Este lugar es un santuario, murmuró Steve entre dientes. Pero también es una jaula. Descendió al campamento. Steve, ha vuelto, gritó alguien. En cuanto los demás lo vieron, varios corrieron hacia él, con la emoción reflejada en sus ojos. Muchos habían sido rescatados por él en el pasado, y Steve era uno de los pocos en quienes todos confiaban. Se había ganado esa lealtad. Pero a medida que él pasaba, sus sonrisas comenzaron a desvanecerse. ¿Qué ha pasado?, susurró uno. Está solo. Eso nunca había sucedido antes. Mírale la cara, murmuró otro. Algo anda mal. Los susurros lo perseguían como una sombra. Normalmente, Steve se habría detenido a hablar con ellos, a tranquilizarlos. Pero esta vez no. Su expresión lo decía todo, no era la de un hombre que regresaba triunfante. Creía que era bueno ocultando mis emociones, pensó Steve mientras subía los escalones de la montaña. Supongo que no. Eso no presagia nada bueno para lo que está por venir. Llegó a la plataforma superior donde residía Rogan, el centro de operaciones de la manada. El gran edificio ovalado se mantenía firme contra el viento, con sus muros de piedra marcados por el paso del tiempo. Apartando la pesada tela que servía de puerta, Steve entró. Rogan estaba sentado en su escritorio, encorvado sobre el pergamino, su mano se deslizaba suavemente al escribir. La habitación olía ligeramente a tinta y piel de lobo. Sin levantar la vista, habló con su habitual tono grave e imponente. ¿Has vuelto? Steve no dijo nada, observando a Alpha trabajar. La mano de Rogan se movía con firmeza, su atención fija en los papeles que tenía delante. Sé que has estado ocupado, continuó Rogan. Nuestro grupo ha estado recibiendo más solicitudes últimamente. Algunos reinos han comenzado a reconocer nuestra fuerza como mercenarios. Esa reputación es útil. También nos ayudará a encontrar más omegas. Su número está disminuyendo. Aún así, Steve no respondió. El silencio se prolongó lo suficiente como para que Rogan hiciera una pausa a mitad de la frase. Su pluma se detuvo. Aunque no había levantado la vista, podía sentir la presencia de Steve, la tensión que emanaba de él era como calor. Lentamente, Rogan levantó la cabeza. Steve permanecía rígido en el umbral, con los puños apretados a los costados y los ojos fríos y llameantes con algo peligroso. ¿Qué?, preguntó Rogan, esbozando un leve gruñido. ¿Por qué me miras así? La voz de Steve salió baja,
firme, pero temblorosa por la contención. ¿Qué hiciste? Rogan entrecerró los ojos. Quiero la verdad, dijo Steed, dando un paso al frente. ¿Qué les hiciste a los que pidieron abandonar el grupo, a los que querían salir, Rogan? No me mientas. Si lo haces, lo sabré. El alfa exhaló por la nariz y luego dejó lentamente la pluma junto al tintero. Reclinándose en su silla, observó a Steed con atención, casi con curiosidad. ¿Qué crees que hice? Preguntó Rogan. Su tono era tranquilo al principio, pero había una tensión palpable bajo esa apariencia. ¿Tienes idea de lo que significa liderar a esta manada, Steed? ¿De la presión a la que me enfrento cada día, protegiendo a cada uno de ellos? Su voz se elevó, retumbando en la sala. Todo lo que he hecho ha sido por ellos, por nosotros. Para crear un refugio seguro donde los hombres lobo puedan vivir sin miedo, ¿crees que es fácil? Steven no dijo nada, apretando la mandíbula. No solo pidieron abandonar la manada, continuó Rogan, alzando la voz. Pidieron dejarme a mí. Para unirse a otra manada, a otro alfa. ¿Entiendes lo que eso significa? Se levantó bruscamente, haciendo rechinar la silla contra el suelo. Antes, la única amenaza que me preocupaba eran los humanos, continuó Rogan. Ahora hay otro alfa suelto. Otro líder construyendo su propio imperio. Ya sabes cómo acaba esto, Steve. A lo largo de la historia, dos alfas siempre se han enfrentado. Nunca podrá haber paz entre nosotros. Esos lobos de los que preguntas, no se iban sin más. Estaban traicionando todo lo que habíamos construido aquí. Su mano se extendió con fuerza, golpeando la mesa con tal intensidad que hizo temblar el tintero. Eligieron ponerse del lado de quienes nos destruirían. Los nudillos de Steve se pusieron blancos al apretar los puños. Comprendía el miedo de Rogan, incluso lo sentía, pero nada de eso justificaba lo que empezaba a sospechar. ¿Por qué Rogan no le había contado nada de esto? ¿Por qué no habían hablado, lo habían resuelto juntos como antes? Y entonces llegó la pregunta final. Te lo pregunto por última vez, dijo Steed con la voz temblorosa de furia. ¿Qué les hiciste, Rogan? El ambiente en la habitación se volvió denso. Incluso el sonido del viento exterior pareció desvanecerse. La mirada de Rogan se endureció. Durante un largo rato, no dijo nada. Luego, con una voz tan fría y afilada como una espada, respondió. Rogan no se inmutó. Se mantuvo firme, con la decisión ya tomada y su convicción inquebrantable. Hice lo que tenía que hacer, dijo en voz baja. Los maté. Capítulo 1559, El desafío de la sangre. Steed se quedó paralizado, temblando, intentando asimilar las palabras que acababan de salir de la boca de Rogan. En el fondo, sabía que podía ser cierto. Se había preparado para ello desde el momento en que hizo la pregunta. Pero incluso saberlo no hizo que escucharlo fuera más fácil. Los rostros de los hombres lobo desaparecidos le vinieron a la mente como un relámpago, aquellos que habían acudido a él con esperanza en los ojos, con la voz temblorosa, preguntándole si podía hablar con Rogan por ellos. Recordó la sonrisa que les había producido cuando les dio la buena noticia, cuando les dijo que eran libres de marcharse. Y ahora, esas mismas sonrisas se han convertido en fantasmas en su memoria. Todo había sido una mentira. Una mentira de la que él había formado parte sin saberlo. Dijiste que esta gente era tu familia. La voz de Steve se quebró, su respiración entrecortada mientras la furia comenzaba a subir desde lo más profundo de su ser. Levantó la cabeza lentamente, clavando la mirada en Rogan. La tenue marca de garra en su rostro ardía de un rojo intenso mientras su energía crecía. ¿Y los asesinaste? Rogan no se inmutó. No se disculpó. Simplemente le devolvió la mirada con los ojos fríos y firmes de un alfa que creía que cada palabra que decía estaba justificada. Y eso fue lo que lo hizo insoportable. El corazón de Steve latía con fuerza en su pecho. La furia que lo consumía no le dejaba lugar a la duda. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que aquello ya no era algo que pudiera hablar. Te reto, dijo Steve con voz más grave, haciendo temblar el aire a su alrededor. Te reto a tu puesto.
En ese instante, un tenue resplandor brilló tras sus ojos, una oleada de energía que palpitó por la habitación como un latido. Los ojos de Rogan se iluminaron a su vez, centelleando con un rojo intenso y depredador. El vínculo de dominación que mantenía a cada lobo sumiso ante su alfa. El peso invisible que hacía imposible la rebeldía, se hizo añicos en ese instante. Cualquier ley ancestral que gobernara sus instintos se desvaneció bajo el calor de la furia de Steve. Y entonces el aire explotó. Steve lanzó un rugido con el brazo extendido, y una garra energizada de poder puro y condensado rasgó el suelo, partiendo la piedra a su paso directo hacia Rogan. Rogan no se movió hasta el último segundo. Entonces, con un solo movimiento de brazo, atravesó el ataque. La energía se hizo añicos como cristal, esparciendo fragmentos de luz blanca que llovieron por toda la sala. Los ojos de Steve se abrieron de par en par. Rogan permanecía ileso. Pero algo extraño le estaba sucediendo al brazo del alfa, objetos blancos y dentados sobresalían de debajo de su piel. Huesos. Fragmentos agrietados cayeron al suelo mientras la carne de Rogan se ondulaba y volvía a sellarse a su alrededor. Flexionó los dedos una vez, y los huesos se retrajeron con un crujido seco. Sabía que este día llegaría, dijo Rogan con voz baja pero firme. Pero no tienes ni idea, Steve, ni idea del poder que tengo. Nunca te he tenido miedo. Su expresión se endureció, sus ojos brillaron con más intensidad. Hay una razón por la que esta manada ha sobrevivido durante tanto tiempo. Los ojos de Steve se dirigieron rápidamente a sus brazos, a sus hombros, a cualquier lugar donde pudiera haber movimiento. Entonces sucedió de nuevo, el sonido de un hueso crujiendo. De las palmas de Rogan brotaban largas y afiladas extensiones de hueso como garras forjadas con su propio esqueleto. Resplandecían blancas contra su piel oscura. ¿Qué es esto?, murmuró Steve, con el pecho oprimido. Nunca había visto nada igual. No era solo una transformación, era algo antinatural, algo que alteraba la esencia misma del cuerpo de un hombre lobo. Rogan flexionó las manos, dejando ver sus hojas de hueso que brillaban en la penumbra. Ni siquiera necesitaré a nuestra luna para vencerte, dijo. Si soy el alfa de esta manada, lo demostraré. Y demostraré por qué tú, y todos los demás aquí, aún me necesitan para protegerlos. Se abalanzó hacia adelante, su cuerpo transformándose en pleno ataque. Pelaje negro brotó de su piel, sus músculos se expandieron, sus huesos crujieron audiblemente mientras su cuerpo se retorcía en la imponente forma de un hombre lobo. Steve rugió en respuesta, su cuerpo encendiéndose de energía al comenzar su propia transformación. El pelaje cubrió su cuerpo, sus garras se alargaron y sus colmillos quedaron al descubierto. En el instante en que terminó de transformarse, Rogan se abalanzó sobre él. La fuerza del impacto generó una onda expansiva en la cámara. Steve logró mantenerse en pie, aferrándose al brazo de Rogan cuando una de las extensiones óseas se disparó hacia adelante. Le atravesó el estómago antes de que pudiera reaccionar. La sangre salpicó el aire y Steve jadeó de dolor. Incluso mientras sujetaba la muñeca de Rogan para evitar que el golpe penetrara más, la herida le ardía y sus fuerzas flaqueaban. Rogan no se detuvo. Con un gruñido gutural, agarró a Steve del brazo y lo lanzó al otro lado de la habitación. El impacto sacudió el suelo, partiendo la piedra bajo sus pies. Afuera, el campamento comenzó a temblar. El polvo descendía de los acantilados mientras varios hombres lobo miraban hacia la cámara del alfa. ¿Lo sientes?, preguntó uno de ellos. La energía es enorme. Otros dos intercambiaron miradas preocupadas. Tienen que ser ellos. Rogan y Steve están peleando. ¿Pero por qué?, susurró otro, con el miedo reflejado en su voz. Siempre han trabajado juntos. ¿Qué pudo haber pasado entre ellos? Sus preguntas fueron respondidas con un estruendo ensordecedor. La pared de la montaña se abrió, y piedras y polvo salieron disparados hacia afuera. Entre la nube de escombros, un hombre lobo de pelaje marrón salió despedido violentamente de la brecha. Su cuerpo impactó con fuerza contra el suelo, rodando por la tierra hasta detenerse. La sangre empapó su pelaje, que comenzó a desvanecerse mientras su cuerpo recuperaba su forma humana.
Era Steve. Allí yacía, maltrecho, con el cuerpo cubierto de heridas que brillaban bajo la luz de la luna. Instantes después, otra figura emergió a través del muro destrozado, una sombra imponente se fue encogiendo a medida que avanzaba. Rogan. Al salir, su transformación se desvaneció, el pelaje negro se retrajo hasta que volvió a tener forma humana. Las armas óseas de sus brazos se disolvieron lentamente en su carne. Se detuvo junto a Steve y se arrodilló. El campamento se había reunido a su alrededor, observando en silencio, con rostros que reflejaban una mezcla de conmoción y tristeza. Steve, dijo Rogan en voz baja, con un tono firme y autoritario. Eres un hombre inteligente. Sé que entenderás que lo que he hecho está bien. Los ojos de Steve, entreabiertos y aturdidos, se volvieron hacia él con incredulidad. No voy a exiliarte, continuó Rogan. Y tampoco voy a matarte. Muchos en esta manada te admiran. Jamás me lo perdonarían. Extendió la mano y la posó en el hombro de Steve. Así que, en vez de intentar cambiar mi opinión, cambiaré la tuya. Te quedarás aquí, encerrado. Y con el tiempo, verás que todo lo que he hecho, ha sido por el bien de la manada. Steve no respondió. No podía. El dolor en su cuerpo era abrumador, pero el dolor en su pecho era peor. Rogan se puso de pie, mirándolo por última vez antes de darse la vuelta. El resto de la manada observó en silencio, atónito, dándose cuenta de que el vínculo entre sus dos miembros más fuertes, sus dos figuras guía, ya no era el mismo. Capítulo 1560, encadenados bajo la montaña. El campamento de hombres lobo nunca había necesitado una prisión. Eran una comunidad, no un reino, y su forma de mantener el orden siempre había sido a través de la confianza, la fuerza y el respeto. Pero a medida que su número crecía, los desacuerdos se volvieron inevitables. Siempre hubo algunos que no podían controlar su furia, lobos que creían que todo humano merecía morir. A veces se colaban en los pueblos, buscaban sangre y regresaban a la montaña con las garras manchadas de carmesí. La ideología de Rogan no toleraba ese tipo de violencia. Quería que el campamento siguiera siendo un refugio, un lugar seguro lejos tanto de los humanos como del caos del mundo exterior. Si los humanos alguna vez descubrían dónde estaban, si rastreaban a uno de los asesinos hasta esa montaña, podría significar el fin de todo. Así que cuando esos lobos incontrolables se negaron a cambiar, cuando se volvieron demasiado peligrosos para razonar con ellos, Rogan se encargó de ellos él mismo. Al principio, a Steve le costó aceptar esa regla. Matar a los de su propia especie iba en contra de todo en lo que creía. Pero ¿cuáles eran las alternativas? ¿Dejarlos libres y masacrar inocentes? ¿O expulsarlos, sabiendo que si los capturaban, revelarían la ubicación del campamento? Era una elección entre misericordia y supervivencia, y Steve se había obligado a aceptarla. Pero ahora, gracias a él, Rogan había construido algo nuevo, algo más oscuro. Una prisión. Excavada en la ladera de la montaña, la prisión no era más que una cueva poco profunda, fría, húmeda y a oscuras. El aire olía a piedra y sangre rancia. Valiéndose de contactos en ciudades cercanas, los hombres lobo habían gastado una fortuna comprando grilletes, pasadores y cadenas reforzados, destinados a la captura de bestias poderosas. El metal brillaba tenuemente donde se habían grabado runas, canales repletos de cristales mágicos que los hacían prácticamente irrompibles. Y al fondo de la cueva, bajo una estrecha rendija de cielo abierto, Steve colgaba de esos grilletes. Las cadenas le apretaban las muñecas y los tobillos, clavándose en la piel. Vestía apenas jirones, y su torso desnudo se alzaba y descendía lentamente. Una leve brisa fría le rozaba la piel a través de la pequeña abertura del techo de piedra, por donde apenas alcanzaba a ver el cielo. ¿Cómo he llegado a esto?, pensó con los ojos entrecerrados. ¿Cómo he vuelto a acabar aquí? El frío metal le pesaba enormemente sobre el cuerpo, y la magia de las cadenas le adormecía la energía hasta que apenas podía moverse. Hombres lobo y humanos, al fin y al cabo, no son tan diferentes, pensó con amargura. Cuando alguien desafía el orden, ambos bandos encuentran la misma manera de silenciarlo, de encerrarlo. Afuera, todo el campamento sabía lo que había pasado.
Rogan no lo había mantenido en secreto, incluso había ordenado a otros que ayudaran a sujetar y encadenar a Steve. La imagen se había grabado a fuego en la memoria de todos, el hombre que una vez había salvado a tantos, ahora encadenado como un criminal. Sin embargo, nadie sabía por qué. Rogan no había dado ninguna explicación sobre la pelea, ni razón alguna para el encarcelamiento de Steve. Y nadie se atrevió a preguntar. Si Steve, el segundo más fuerte del grupo, no pudo derrotar a Rogan en combate ni convencerlo con palabras, ¿qué posibilidades tenía el resto? Sin embargo, el silencio no detuvo los rumores. ¿Qué pudo haber provocado la pelea? Susurró un lobo cerca del fuego. Siempre estaban juntos, trabajando codo con codo. Tal vez Steve traicionó a la manada de alguna manera, conjeturó otro. Rogan no lo encerraría sin razón. Eso no es cierto, replicó otro. Steve no haría eso. Gracias a él la mitad de nosotros estamos vivos. Las especulaciones se extendieron por el campamento como la pólvora, y pronto cada uno tenía su propia versión de la historia. Finalmente, un grupo se reunió en la zona de la montaña marcada por las cicatrices, donde los lobos jóvenes solían entrenar. El área era amplia y abierta, con el suelo rocoso cubierto de marcas de garras de incontables combates. Era un lugar seguro para liberar tensiones, mitad campo de batalla, mitad parque de juegos, una especie de parque para hombres lobo. Entre ellos se encontraba uno de los lobos más viejos, de hombros anchos y pelaje veteado de gris. Formaba parte de la manada mucho antes de que muchos de los demás fueran rescatados. Jóvenes, dijo con voz ronca. Actúan como si fuera la primera vez que esos dos se pelean. El grupo se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. ¿Qué quieres decir, viejo? Esto no es nada nuevo, dijo, cruzándose de brazos. Ya han oído las historias, ¿verdad? Cuando Steve dejó el campamento hace años, no fue solo para explorar. Él y Rogan chocaban constantemente. Nunca compartieron la misma visión del mundo. Alzó la vista hacia la cima de la montaña donde se alzaba la mansión de Rogan. Rogan no quería arriesgar nuestra seguridad participando en misiones de rescate. Creía que traer a demasiados lobos perdidos nos pondría en peligro. Steve pensaba lo contrario, que todo hombre lobo merecía una oportunidad de ser salvado, sin importar el riesgo. Asintió lentamente. Eso fue lo que los separó la primera vez. Steve se fue. Pero cuando regresó, supongo que aprendieron a tolerarse. Quizás ambos cambiaron un poco. Los lobos más jóvenes escuchaban en silencio. Para muchos de ellos, Steve había sido quien los había encontrado, quien los había rescatado de la esclavitud o la muerte. Él era la razón por la que estaban allí. Le debían todo. Pero entonces, dijo uno de ellos en voz baja. Si eso es cierto, entonces tal vez se trate de lo mismo otra vez. Tal vez no estaban de acuerdo y simplemente, la cosa se les fue de las manos. El viejo lobo suspiró. Quizás. O quizás Rogan vio algo que no le gustó, y Steve se negó a ceder. Todos conocen el corazón de Steve. Una vez que cree que algo está mal, luchará hasta el final. El grupo volvió a guardar silencio, con expresiones cada vez más serias. Miraron hacia la montaña donde tenían retenido a Steve, con los pensamientos cargados de culpa e ira. Sin Steve, susurró uno, seguiría encadenado. Yo también, dijo otra en voz baja. Todos guardaron silencio, asimilando una idea compartida. Rogan sería su líder, pero Steve había sido su salvador. Independientemente de lo que hubiera ocurrido entre ellos, una verdad era innegable, de no ser por Steve, la mayoría no estaría viva para discutirlo. Finalmente, uno de los lobos más jóvenes se puso de pie, con los puños apretados a los costados. Tenemos que hacer algo, dijo. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras él está encerrado así. Los demás vacilaron, mirando hacia el salón de los alfas en la cima de la montaña. La presencia de Rogan bastó para paralizarlos a la mayoría. Pero entonces otro se puso de pie a su lado. Steve lo arriesgó todo por nosotros. Es hora de que le devolvamos el favor. El viejo lobo esbozó una leve sonrisa, aunque había tristeza en sus ojos.
Recorrerás un camino peligroso, dijo. Pero si estás decidido a hacerlo, asegúrate de saber por qué luchas. El grupo se miró entre sí. No necesitaban decirlo en voz alta, ya lo sabían.